Aleluya. ¿Cuántos saben que la fe es más valiosa que el oro? La fe que el Señor nos ha dado, amén. Aleluya. Por ella caminamos, por ella seguimos, amén. Porque a veces, hermano, vienen pensamientos a nosotros, ¿verdad? Y a tratar de detener nuestro caminar en el Señor. Pero ahí es donde utilizamos nuestra fe. Amén. Y como dice Pablo, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, si no tenemos esa clase de oposición, entonces nunca vamos a desarrollar nuestra fe. Amén. Como esta mañana, pues venían pensamientos a mi corazón y me decía, bueno, ¿para qué vamos a tener alabanza, verdad? Si estamos unos poquitos mejor. Bueno, comencemos y démosle ya y vámonos ya, ¿verdad? Pero el Señor lo refrena a uno, hermano, y le dice, bueno, vas a creer en fe. Y no es la primera vez que me pasa, ¿verdad? Pero tendemos a olvidarnos de las grandes cosas que hace Dios, ¿verdad? Y me pongo a meditar en el tiempo que Moisés estaba frente al Mar Rojo y lo venía persiguiendo el ejército de Faraón. Y Dios le dijo, bueno, con esta vara pégale a las aguas, ¿verdad? Y se van a abrir. Entonces, Moisés, medito yo en el momento en que Moisés recibió ese mandato de Dios, pégale al agua. Y decir, bueno, pero si le pego al agua, ¿qué va a pasar? Pues, ¿y si no pasa? ¿Y qué voy a hacer pegándole al agua? ¿Verdad? Y en esa lucha Moisés dice que le golpeó, o sea, esa acción que tomó Moisés de golpear el agua, porque es cosa de locos, ¿no? Golpear el agua con la vara. Dice, se aventó, hermano, paz, y que se abre el mar, hermano. Yo creo que Moisés no volvió a caminar en incredulidad nunca más. Porque el poder de Dios se mueve a través de la fe. Amén. Y como les digo, si yo hubiera dicho, bueno, pues ahí se va, creo que no hubiera sido agradable delante de Dios. Cualquier cosa, hermano, que a usted lo quiera detener, nunca se deje vencer. Siempre hágalo por fe. Aunque no lo sienta, porque sentirlo, hermano, nadie lo siente, ¿verdad? Sino por fe. Por fe nos levantamos. Por fe vamos a trabajar. Amén. Por fe, sabiendo todo lo que tenemos que hacer durante el día, nos levantamos a hacerlo. Amén. Así es que, hermano, vivamos por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a comenzar, hermano, y estábamos en el libro de Romanos. No hemos llegado ni siquiera a la mitad. Pero vamos a seguir estudiando, amén. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 5, porque no lo terminamos, ¿eh? Sí, vamos a comenzar en el 9 para así terminar el capítulo 5 en este día, amén. Le rogamos al Señor que nos ayude, que derrame de su sabiduría, de su unción, para poder enseñar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro guía. Tú eres el Señor el que envía el pan para nuestras
almas, Señor, para que podamos ser edificados en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, dice, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Amén. Debido a que hemos sido justificados, dice Pablo, debido a que tenemos ahora paz con Dios y debido también a que tenemos acceso permanente y seguro al trono de la gracia, y debido a la esperanza ciertísima de la gloria de Dios que veremos, entonces podemos gozarnos en medio del sufrimiento. Porque el conocimiento, hermano, es importante. Ahora que sabemos todo eso, hermano, el sufrimiento no va a poder detenernos en ningún momento. Amén. Sino que dice, nos vamos a gozar en medio del sufrimiento. Amén. No nos vamos a gozar cuando ya pasó la tormenta, sino que en medio de la tormenta. Imagínese usted, en medio de la tormenta gozándose. Amén. Pablo lo podía decir, ¿por qué? Porque él lo había experimentado. ¿Cuántos se recuerdan cuando Pablo fue azotado, hermano, y metido en el más profundo calabozo que tenían los romanos, hermano, y lo encadenaron al cepo de pies y de manos, hermano, en una oscuridad tremenda ahí adentro, porque solo habían fogatas que daban luz, ¿me entiende? Era una celda, hermano, oscura, húmeda. Y Pablo, llamado por el Señor, estaba ahí metido, hermano, juntamente con Silas. Y dice que ellos empezaron a alabar al Señor. Alabar al Señor no es con corito, ¿verdad? Bueno, a cantar al Señor las proezas y las maravillas que Él hace, lo que Él es. Y dice que las puertas del calabozo se abrieron en dos. Amén. Pablo experimentó todo eso, hermano. Él se gozó en medio del sufrimiento. Es difícil de entender, hermano, porque todavía nosotros, dice, ustedes no han sufrido hasta brotar sangre, como lo hizo Pablo. Ustedes recuerdan el libro de Corintios, dice, 5 veces he sido azotado con 40 latigazos menos 1. O sea, 39 le daban en cada ocasión, hermano. En cada ocasión. Yo creo que estaba sanando de una y le pegaban otra. ¿Cuánto tardaría en sanar, hermano, la espalda azotada de un reo? Sin penicilina, sin antibióticos, sin nada para el dolor. Puras hierbas. Sin embargo, Pablo se gozaba, hermano, en medio de ese sufrimiento, porque había entendido la maravillosa recompensa que él tenía de parte de Dios, que era su paz, que tenía segura, hermano, la entrada al reino de los cielos, que era segura su salvación,
Amén. Pues entonces ahora que sabemos eso, hermano, sabemos que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener la justificación. Justo dijimos que era aquel que no tenía el pago para salir libre de la condenación en la que estábamos. Fuimos justificados gratuitamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y seguimos en el versículo 12, que dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Amén. Ahora definamos lo que es pecado. Pecado es la desobediencia voluntaria de la ley establecida por Dios. Amén. ¿Lo pueden ver a eso? Es la desobediencia voluntaria de una ley establecida por Dios. Y Pablo especifica: ¿por qué les dice esto a los judíos, hermano? Simplemente para que ellos pudieran entender, hermano, que la ley no era lo que necesitaban ellos para ser salvos, guardar la ley. Amén. Y él les dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Amén. Que fue por medio de Adán. ¿Y qué acabamos de decir que es pecado? Es la desobediencia voluntaria. Si leemos en el capítulo 3 del libro de Génesis, podemos ver la caída del hombre cuando Eva fue engañada por Satanás. Pero dice que después le dio de comer a Adán y él voluntariamente, fíjese, voluntariamente comió del fruto. Y por eso Pablo especifica aquí: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. ¿A qué muerte se estará refiriendo? ¿A muerte física o a muerte espiritual? Porque hay mucha controversia en eso, ¿verdad? Pero dice la palabra en el libro de Génesis que el Señor le dijo a Adán: si tú comieres de este fruto, ciertamente morirás. ¿Será que Adán murió en el momento que pecó? No. Pero sí dice la Biblia que murió cerca de 1000 años después. Pero murió. ¿Querrá decir que la muerte no existía o no tenía cabida en la humanidad cuando Dios creó a Adán y Eva? Y si es muerte espiritual, hermano, esa muerte espiritual, como tanto como la física, pasó a la descendencia de Adán. Porque desde ese tiempo para acá todos morimos. Aunque usted, hermano, sea el mejor atleta del mundo, aunque usted tome puro Herbalife o tome todas esas cosas que
proteína y todo lo que mire su dieta, las calorías y todo, un día va a morir. Porque es inevitable, ya la muerte entró. Pero fíjese que el Señor venció las dos muertes. La muerte espiritual y la muerte física. Aleluya. Amén. Y Pablo lo especifica y dice, mire, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Qué muerte? Muerte espiritual, muerte física. Amén. Pasó a toda la humanidad, dice, porque todos pecaron. Antes, dice, de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Y fíjese cómo se va introduciendo Pablo a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley como prácticamente su Dios, digámosle así. Porque ellos decían, si quebrantamos la ley, entonces pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios si quebrantamos la ley. Amén. Pero él les dice, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado. Ya existía el pecado en el mundo. Es cierto, dice Pablo, que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Fíjese. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso dice sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán. Y vamos a tratar de explicar eso. Amén. El pecado ya estaba antes de que fue dada la ley, les decía Pablo. Amén. Entonces la ley realmente no fue para librarnos del pecado, sino para resaltar el pecado en nosotros. Para que viendo nosotros que no podemos cumplir la ley, obviamente necesitamos un Salvador. Y eso es lo que no comprendían los judíos, amén. Pero él dice, bueno, desde Adán hasta Moisés no había ley. Sin embargo, todos pecaron. ¿Por qué? Dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte? Porque el pecado la dejó entrar. Si la muerte y el pecado, hermano, están directamente conectados. Porque incluso la palabra dice, aquel que pecare de ciertamente morirá. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué clase de muerte es? Espiritual. Porque durante leemos la Biblia, hermanos, nos identificamos con dos clases de muerte. Pero en una habla de muerte física y en otra habla de muerte espiritual. Debemos de saber discernir eso en la Escritura. Amén. Y si la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, es porque el pecado que cometió a Adán la dejó entrar. Y desde ese momento, hermano, el pecado, que es una contaminación, digamos, es un intruso, es una fuerza maligna que operó en el mundo desde que Adán le abrió la puerta para que pudiera entrar. Desde ese momento, hermano, todo el mundo pecó. Y dice, no a la manera que pecó Adán, porque Adán
quebrantó un mandamiento específico que Dios le dio y le dijo, no comerás de este fruto. Adán no cometió adulterio, no cometió homicidio, no era un ladrón, no era nada de eso. Solamente quebrantó ese específico mandamiento que Dios. Y esa fue la oportunidad que Satanás esperaba para introducirse en este mundo. Y el pecado entró y corrompió los corazones de todos los hombres. Y dice, todos pecaron. No a la manera de Adán, pero a la manera de la decisión voluntaria de cada hombre. ¿Lo podemos ver ahí? Dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. O sea, ahí está comparando Pablo, Adán y Jesucristo. No quiere decir, hermano, que Adán era igual al Señor. Como hay muchas enseñanzas que así dicen que Adán tenía los mismos poderes que Jesucristo. Y que Adán podía volar. Y que Adán tenía dominio sobre los animales. Y que hablaban directamente con él. Y cosas así. Que se podía transportar de un lugar. Que era un superhombre, Adán. Que era igual al Señor, por eso dice que era semejante al Señor. No está hablando de eso. Está hablando de que en una semejanza quiere decir en una comparación. Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre pues salva la humanidad. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿lo puede ver? Como lo hizo Adán, dice, quien es figura de aquel que había de venir. Es una comparación. Pero no de en sí de la persona, sino del hecho. Uno dejó introducir el pecado al mundo y el otro dejó entrar la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Jesucristo? Gloria a Dios, hermano. Oh my God. Dice en el versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. ¿Qué dijimos que era gracia? Es el favor inmerecido de Dios, la salvación. Dice, la transgresión de Adán no puede compararse con la salvación que Dios nos ha dado. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Y quiero que veamos esas dos palabras que dicen todos. ¿Cómo dicen en su Biblia? ¿Todos también? Porque muchos, dice muchos o todos. En mi traducción dice todos o los muchos. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron muchos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Estos dos muchos o estos dos todos son diferentes. Y quiero que lo veamos porque es importante que nosotros lo veamos. Este dice, por la transgresión de un solo hombre murieron muchos. Se refiere a todos, en general, el ser humano, los seres humanos. Murieron muchos. Pero si el muchos que por la gracia abundó para los muchos,
por medio de Jesucristo no es para todos. No es para los mismos todos que recibieron la transgresión de Adán. No sé si me estoy explicando. O ya me dice, no. No es el mismo. ¿Por qué? Porque entonces sería contrario a lo que Pablo dice en el libro, en los Romanos 4. En el 4 que dice, perdón, es en el 3. 3:22 dice así: esta justicia o la justificación o la salvación de Dios o la gracia de Dios llega mediante la fe en ¿quién dice? En Jesucristo a todos los que creen. No son todos. ¿Me entiende? Si hay mucha gente que dice, bueno, Cristo ya murió, es por todos y todos recibimos la salvación. No importa que yo sea lo que sea. Amén. No importa que yo tenga una vida pecaminosa, Él ya murió y pagó el precio por todos, porque aquí dice la Escritura, por todos. Pero estos todos no son todos, sino todos aquellos que creen en Él. Por eso oiga la gente que dice, todos somos hijos de Dios, todos vamos al cielo, todos adoramos al mismo Dios. No. Amén. Aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, a esos Dios justificó. Y a eso se está refiriendo Pablo acá. A esos todos. Amén. Dice, tampoco se puede comparar la dádiva, es el don de Dios, con las consecuencias del pecado de Adán. Porque es cierto que dañó a toda la humanidad, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, puede sanar ese daño en el corazón del hombre como absolutamente nadie lo puede hacer. Por eso Pablo dice eso que hizo Adán, pues no es nada comparado con la obra justificadora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener confianza en eso, hermano, que nuestra salvación es segura. Aleluya. Por eso Pablo dice, bueno, yo estoy sentado en la roca. Amén. En la roca que es Cristo Jesús. Dice, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia, sí, ahí está nuevamente, se lo puede decir, los que reciben. ¿Quiénes son los que reciben? Pues los que creen. Amén. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia es gratuitamente la justificación que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Esta palabra reinarán es porque antes reinaba la muerte, hermano. Amén. Reinarán en vida. ¿Por qué en vida? No solamente que vamos a ser resucitados, hermano, el día que el Señor venga,
sino que también en este momento recibimos la vida de Él. Porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y Él vino y nos dio vida. Cuando Él vino y nos dio vida, ¿qué quiere decir? Es cuando nacemos de nuevo. Eso significa que nos ha dado nuevamente vida espiritual. Ahora tenemos comunión con Dios. Ahora sentimos en nuestro corazón el deseo de acercarnos a Dios. Antes no. Por eso la gente, hermano, que dice, bueno, ¿verdad? Sí, yo voy a la iglesia. Sí, a veces yo oro, ¿verdad? Sí, a veces, ¿verdad? Yo leo la Biblia. Yo no creo que haya nacido de nuevo. Yo no creo que tenga la vida de Dios. No creo que tenga el Espíritu Santo dentro de él. Si cuando Él dijo que Él dio vida, hermano, nos hizo nacer una nueva naturaleza dentro de nosotros. Y nos hizo nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Amén. Que mucha gente no lo entiende como no lo entendía Nicodemo, Señor. Y como alguien va a nacer de nuevo, pues va a nacer del vientre nuevamente o se va a meter nuevamente. Pero era algo tonto, hermano, que este hombre tan sabio y lleno de la ley de Dios no pudiera ver eso. Por eso el Señor lo miró y le dijo, hablas lo que no entiendes. Tú siendo maestro no sabes lo que es nacer del agua y del Espíritu. El nacimiento de nuevo por el agua, por la palabra, por el poder del Espíritu. Amén. Porque es necesario, dice, nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y Pablo dice, es mayor esa gracia que el error que cometió Adán. Amén. Y los judíos decían, no, la ley. Y Pablo les dice, si antes de la ley ya estaba el pecado. Por eso, ¿ha visto ahora esas alegaciones que los hombres y las mujeres dicen? Ay, pero si antes de Jesucristo ya habían gays. Pues sí, si el pecado ha estado desde Adán. No es que el Señor acepte toda esa cosa porque, ay, Él no mencionó. No. El pecado está desde antes, hermano. E incluso antes de que se fue, imagínense, los agarró a cachetadas Pablo a los pobres judíos. Para que dejes de andar hablando tonterías. Que la ley, que si quebrantas la ley, entonces, ¿verdad? Te vas a ir al infierno. No, si ya vas camino al infierno. Desde antes de la ley. Y si usted cree que Dios no trajo juicio por esta gente, que Dios no se indigna por el pecado de los hombres, por la maldad de los hombres, recuérdese cuando destruyó por el diluvio la primera generación. Porque dijo, estos se han llenado tanto de maldad que ya es imposible refrenarlos. Tengo que pararlos. Y los paró de construir aquella torre de Babel, ¿se acuerdan? Porque dice, vamos a llegar al cielo y vamos a ser como dioses. El Señor dijo,
Es algo tonto, ¿no? Pensarlo, pero bueno, los hombres lo creyeron en ese tiempo, hermano. Dice que aumentó tanto la maldad que dijo, lo voy a destruir. Y si usted cree que el pecado se terminó ahí, la contaminación del pecado no se terminó ahí, porque siguió en la descendencia de Noé. No se paró. Porque el alma del hombre estaba contaminada ya por el pecado. Es una fuerza maligna, hermano, que opera en las almas de los hombres, que los influencia a hacer el mal. Amén. ¿Usted cree, hermano, que la maldad de los hombres no ha alcanzado ya un nivel más alto otra vez? ¿Cuántos han estado pendientes de lo que sucedió allá en Texas? Es algo horrible, hermano. Yo creo que hay cosas más horribles, pero que no las sabemos, que están sucediendo en los países del otro mundo, donde gente es asesinada, muerta por el evangelio. Ya la maldad, hermano, ha alcanzado tanto que los hombres, e incluso los hombres que dicen estar correctos, están equivocados. Antes, hermano, yo decía, bueno, por lo menos hay hombres, ¿verdad?, en el gobierno que están luchando por, ¿verdad?, por la justicia. No, eso ni lo tenga por sueños. Toda la humanidad se ha corrompido de tal manera, hermano, que esto ya no tiene paro. Esto va a ir en aumento, en aumento, en aumento, hermano, hasta que el Señor mismo le ponga paro y para siempre. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque esa condenación que viene al mundo, hermano, no va a caer sobre nosotros. Aquellos que hemos creído en la obra redentora y justificadora de Jesucristo en la cruz. Y los romanos se quedaban así. Los judíos romanos. ¿Cómo que? ¿Y la ley? Nuestro padre Abraham. ¿Qué pasó? Por eso le decían, bueno, quiere decir que guardar la ley no tiene nada que ver. Le decían, pues no, honestamente no. Porque de todo modo la fallas. De todo modo la quebrantas. El Señor Jesús les decía, bueno, ¿verdad? Eso de que guardar el sábado, eso yo no lo creo, hermano. Pues hasta ahora lo guardan eso. Hay unas personas que lo guardan el sábado. Los judíos y también una iglesia, ¿verdad?, que guarda los sábados. Y el Señor mismo les dijo, si cuando tu buey se te queda atorado allá, ¿verdad?, aunque sea sábado, lo vas a sacar porque, ¿verdad?, es dinero. Pero si le dices a la gente que no trabaja el sábado, porque, pero si es de tu conveniencia, si lo quebrantas. Como yo conocí un sabatista, fue compañero mío en un trabajo, hace años, hermano, y él me evangelizaba, ¿verdad? Y me decía que el séptimo día y toda la cosa, pero estaba ahí el sábado trabajando overtime conmigo. Y yo le decía, ¿y qué pasó con el sábado? Pues, no, hermano, es que es obligación, hermano, obligación aquí en el trabajo, si no. Pero yo no entendía muchas cosas en ese tiempo. Yo decía, oh my God. Muy buena persona, yo le digo, ¿verdad? Pero no por buenas personas agradamos a Dios. Amén. Entonces, eso es la discusión de Pablo con esta gente, hermano. Y les está abriendo los ojos para que ellos puedan ver la justificación de Dios a través de Jesucristo. Amén. Y dice, por tanto así, en el 18,
Como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos los que creen. Amén. Porque así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. Y ahí tiene que ver obediencia en cumplir. En cumplir, hermano, la muerte de cruz. Amén. Porque dice que el Señor alzó sus ojos y gozoso miró la cruz. Ay, Dios mío. ¿Cuánto les he contado esa anécdota, hermano? Que, dice que, bueno, el Señor Jesús sabía que lo iban a crucificar, sabía lo que le iban a hacer, la tortura que le iban a dar antes de ser crucificado, antes de que sucediera. Amén. Por eso el Señor les decía cada vez que lo querían agarrar, lo que decía, no es la hora todavía, no es la hora, ¿verdad? Pero el día que estaba en el Getsemaní, Él dijo, la hora es. Y por eso podemos ver el sufrimiento completo que sufrió el cuerpo de Él al saber que iba a ser mutilado, hermano, mutilado en la cruz. Amén. Y esta historia que les quiero contar es de un hombre que dice, estábamos en los tiempos, los 80, ¿verdad? Por allá, por El Salvador. Y estaba en el tiempo de la guerrilla, usted sabe, y que mucha gente desaparecía. Dice que él estaba esperando el bus en la parada, ¿verdad? Y de repente dice que había varios con él, dice. De repente se parqueó un camión delante de ellos y paz para arriba todos. Vámonos para arriba todos. Encañonados, hermano. Se van. Y dice que cuando él se subió, hermano, dice que sintió que hasta el estómago se le soltó. Y dice que llevaba el camino oscuro. Y le dijo el capitán al motorista, dije, vete allá por los túneles, le dijo. Esos túneles eran famosos porque ahí aparecía la gente muerta. Y dice que él cuando escuchó eso, dice que sintió que todo su cuerpo se empezó a poner frío, como que le iba a dar un infarto. ¿Me entiende? Al verse en esa situación de que en unos cuantos minutos su vida iba a cesar. Pero en eso que dice que antes de entrar a la carretera, le dijo el capitán, paren la troca, y paró la troca, y le dijo a él mismo, le dijo, tú bájatele. Y dice que se bajó corriendo, y ahí donde cayó, dice, se fue la troca, y ahí donde cayó él, allá amaneció. Dice que no se podía mover. No se podía mover del trauma, del pánico de haber sabido que iba a morir en unos cuantos minutos. Digo yo, ¿qué habrá sentido el Señor Jesús en su cuerpo cuando Él sabía? Porque el Señor le había revelado, el Dios Padre le había revelado exactamente cómo Él iba a morir. La muerte agonizante de Jesús, hermano, es una de las peores muertes que podía haber en ese tiempo. Amén. Y dice que obedientemente fue. Él no titubeó. Él no titubeó, hermano, sino que le dijo,
que sea tu voluntad y no la mía. Amén. Como humano, hermano, él le pidió a su padre, Señor, si puedes pasar este sacrificio, ¿verdad? O esta tortura, pásala, pero si no, que sea hecho conforme a tu voluntad. Eso es obediencia, hermano. Obediencia. Y eso, por todo eso que hizo el Señor Jesucristo, eso nos dio, hermano, a nosotros la justificación. Porque hizo lo que absolutamente nadie podía hacer. Y el Señor lo sabía, hermano. Pablo lo explicó, lo leímos y dice, bueno, alguien podría dar su vida por algún justo. Está bien. Bueno, por su hijo, por su padre o por su esposa. Tal vez así, ¿no? Pero por uno que no vale absolutamente ni un penny en la sociedad. Por un ladrón, por un homicida, por un violador. Nadie. Y ahí es donde entra la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y dice, sí lo hago por ellos, para que tengan una oportunidad. Y así como Adán abrió esa puerta, hermano, para que el pecado entrara y la muerte entró al ser humano, hermano, así el Señor dice, yo abro la puerta porque yo soy la puerta, ¿sabe? Yo soy la puerta, dijo el Señor. Por ahí van a tener acceso a la gloria de Dios. Amén. Dice, también por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. Y dice en el 20, ya vamos a terminar. Dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Y eso es lo que estábamos hablando. ¿Para qué entonces fue la ley? ¿Para qué Dios nos dio la ley? Dice, para que aumentara la transgresión. ¿Qué quiere decir eso? Para que se mirara el pecado en nuestras vidas. Porque si sabemos que sin transgresión de la ley, pues no hay pecado, ¿verdad? No hay pecado. Amén. Pero aún ahora viendo que el pecado es demasiado en nuestra vida y no podemos evitarlo, no podemos evadirlo, no podemos deshacernos de él. Amén. Por eso Dios nos dio su ley. Dice, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es la misma comparación que viene haciendo Pablo cuando dijo Adán y Jesucristo, ¿no? Porque Adán es, ¿qué dijo? Es figura de aquel que había de venir. Es como Adán abrió la puerta para el pecado, Jesucristo abrió la puerta para la gracia. Amén. Dice en el 21, ya vamos a terminar. ¿Cuánto llevamos ya a Italia? ¿Ah? 15. No, vamos a terminar ya. A fin, dice, de que así como reinó el pecado en la muerte, se da cuenta cómo están conectados el pecado y la muerte espiritual. Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
reine la gracia que nos trae, dice, justificación y vida eterna. Aleluya. El don de Dios, hermano, gratuitamente, que nos fue dado a través de nuestro Señor. Amén. Somos salvos. Ay, aleluya. Les decía a mis hermanos ayer, les decía a mis hermanos de Tijuana, y hablábamos de que cómo es posible que el mismo cristiano a veces no valoriza lo que el Señor nos ha dado. Porque somos fluctuantes, porque a veces dudamos, porque a veces nos retiramos, porque yo no concibo eso de que hay un cristiano que se retire de los caminos del Señor. No hay cosa más, ¿cómo sería la palabra? Que no se puede comprender. Después de haber entendido, como dice la Escritura, después de haber conocido al Señor, hacer eso, o sea, es porque realmente nunca lo conocieron. Si nosotros hemos entendido en nuestro corazón lo que hizo el Señor por nosotros, hermano, eso nunca nos va a dejar apartarnos de Él. Nunca. Porque no hay mayor acto de amor que aquel que da su vida por sus amigos, dice el Señor. Amén. Ese acto de amor que hizo Dios para nosotros, hermano, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros voluntariamente. Por eso un cristiano que dice, ay hermano, es verdad, el diablo, hermano, me engañó, el diablo me hizo hacer esto. No, es la voluntad de cada uno, porque el pecado está en nosotros. Pablo dice, el pecado está en mi carne. Y hago lo que no quiero hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Pero gloria a Dios, dice Pablo, por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a terminar el capítulo 5 ahí. Terminamos para la próxima semana y comenzamos con el 6. Aleluya. ¿Cuántos entendieron algo ahora? ¿Sí? ¿Comprendieron muchas cosas? Aleluya. Gracias al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este día. Espero que sus corazones han sido edificados en este día y que Dios vaya con ustedes, su presencia, su paz, su fortaleza, y los lleve con bien a su casa y tengan una excelente semana por venir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú nos dejaste en tu palabra, Señor, para, Señor, no solamente oírla, sino ponerla por obra en nuestras vidas y conocer, Señor, que tu venida está pronta, Señor. Que las cosas se han cumplido, Señor, pero tú nos guardarás en el hueco de tu mano, Señor, con las cosas que vienen, en el nombre de Jesús. Amén y amén.